Nuestro buen Padre Celestial, en esta ocasión nuevamente venimos a tu presencia para invitarte que tú estés con nosotros, nos ayude a entender tu palabra y nos ayude a vivir en armonía con ella. Invitamos tu Santo Espíritu. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, como siempre al inicio de cada sermón, expreso que para mí es un gozo poder presentar la palabra de Dios. Y en esta ocasión es un gozo doble, porque en estos momentos estamos grabando este sermón desde el edificio en construcción que tenemos aquí en Kentucky. Este es el salón principal y estamos contentos. La vista es hermosa, como pueden ver en las ventanas. La vista es muy hermosa, muy agradable. Se siente la presencia de Dios y se siente el cantar de las aves. Y es un lugar muy apreciado, muy amado por mi persona. Así me siento muy contento de que podamos tener este tema grabado desde las facilidades nuevas que estamos construyendo aquí en Kentucky. Ahora, apreciado hermano, en los últimos meses he tratado de reenfocar el tema del campo y darle un enfoque más centrado en el sistema educativo de la Escuela de Madison. Este es el tercer tema que estamos presentando acerca de la Orden de Madison, del modelo de Madison y la importancia que tiene esto para los últimos días o los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Hemos titulado este sermón Rompiendo la educación egipcia. Volvamos al desierto. Apreciado hermano, en temas anteriores he dicho que la nube que nos cubría durante el día y la columna de fuego que nos cubría durante la noche, nosotros no le salimos a esa nube y nosotros regresamos a Egipto. Estamos en Egipto, necesitamos salir de Egipto. La palabra desierto, cuando la uso, no me estoy refiriendo a un desierto como el desierto de Sahara. El desierto, cuando decimos desierto, hay agua en el desierto. Es un lugar, la palabra desierto quiere decir en la Biblia, quiere decir un lugar desolado. No quiere decir un lugar donde solamente hay arena y no hay ninguna otra cosa. Así que cuando usen el término desierto, recuerden que me estoy refiriendo a un lugar desolado. Específicamente me estoy refiriendo al campo. Dios nos está llamando al campo, a la vida campestre. Vamos a comenzar a hablar acerca de la vida de Moisés. Quiero decirle, hermanos, que Moisés fue entrenado en todas las ciencias y las artes que los egipcios tenían. Moisés tenía habilidades natas para aprender. Moisés era un genio, fue un buen estudiante. Vamos a continuar estudiando un poquito acerca de la vida de Moisés. Y vamos a comenzar con el libro de los Hechos, donde Esteban, en su discurso del capítulo 7, tiene una sección dedicada a Moisés y queremos comenzar con esa sección. Note lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 7 y el versículo 20. Dice, en aquel tiempo nació Moisés. ¿En qué tiempo nació Moisés? Apreciados hermanos,
Moisés nació en un tiempo de persecución y en un tiempo de peligro. Moisés casi pierde la vida cuando nace. El rey, que no conocía a José, comenzó a maltratar al pueblo de Dios. En esa época de persecución nace Moisés. Ahora, quiero que sigamos leyendo aquí una cita del libro de Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 11 al 14, donde se relata la historia de Moisés, para tener una idea de qué era lo que estaba ocurriendo en la época de Moisés, una época de peligro, una época de persecución. Note lo que dice la palabra de Dios. Los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajo pesado. Esa fue la condición en la cual nació Moisés, una condición muy difícil, trabajo bien duro. Quisieron hacer la vida imposible a los israelitas, pero mientras más los fastidiaban, más se multiplicaban los egipcios. Vamos a continuar leyendo el mismo capítulo de Éxodo, capítulo 1, versículo 16, 17 y también el 22. Dice la palabra de Dios, aquí está hablando el rey de Egipto, a las parteras de Egipto, le decía: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátelo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Como faraón no pudo exterminar a los niños varones a través de la partera, entonces se dio un nuevo decreto, el cual consistía en que cualquier egipcio, cualquier persona, podía tomar esos niños y tirarlos al río. Como dice el texto que vimos aquí en la pantalla. Dice: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Esa fue la época en la que nació Moisés. Una época de persecución. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice, ahora estamos en el capítulo 2 del libro de Éxodo y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que conoció y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse y, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio el cesto en el carrizal. Entonces
envió a una de sus criadas para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y tuvo compasión. Entonces dijo, este niño es de los hebreos. Así que esta historia, muy conocida por todo adventista del séptimo día, muy conmovedora. La hija de Faraón, al ver al niño llorando, tuvo compasión del niño y se dio cuenta que ese niño era de los hebreos. Ahora, la historia continúa en los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios, la hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón, ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño para ti? Y la hija de faraón respondió, sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija de faraón le dijo a la madre del niño, llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón, quien lo adoptó como su hijo, y le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo rescaté de las aguas. Así que esta es la historia de Moisés. La hija de Faraón lo adoptó como hijo y le dio una educación para que Moisés llegara a ser el faraón del imperio más poderoso de aquella época. Por 12 años, hermanos, Moisés fue educado, entrenado por su madre Jocabed. ¿Sabía ella desde el principio que solamente tenía 12 años para entrenarlo? Posiblemente que no. Posiblemente no sabía cuándo el niño le iba a ser quitado. Por eso, ella se apresuró a educarlo en el temor del Señor. Si tú supieras que tú tienes solamente 12 años para entrenar a tus hijos, ¿qué harías tú durante esos 12 años? Ella vació en la mente de este niño la verdad eterna de Dios. Vació en la mente de este niño el amor de Dios por la humanidad. Jocabed le habló a Moisés de Adán, le habló de Eva, le habló de Abel, le habló de Set, le habló de Enoc, le habló de Matusalén, le habló de Noé, le habló de Sem, le habló de Abraham, también de Isaac, también de Jacob y también de José. Jocabed le enseñó lealtad a Moisés, lealtad a Dios. Le enseñó fidelidad a Dios. Le enseñó obediencia a Dios. Jocabed hizo una gran obra como educadora. Cuando Moisés fue llevado al palacio real, a la edad de 12 años, ya tenía una educación sólida que recibió de su madre. La madre había injertado en la mente de Moisés el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Jocabed se esforzó en esos 12 años de forjar a un joven para Dios. Ni una sola vez se postró Moisés ante los ídolos.
ni una sola vez titubeó, ni vaciló en su lealtad y fidelidad al Creador del universo. Piensa en eso, hermano. Ni una sola vez comprometió su adición a los principios divinos. Y todo esto, producto fiel de la educación recibida en sus primeros años. Patriarcas y Profetas, página 233. Como hay problemas con las páginas en diferentes libros, se encuentra en el capítulo 22 de Patriarcas y Profetas. Note lo que dice aquí. Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Se responsabilizó de esto a los sacerdotes. Se responsabilizó a los sacerdotes para dar este entrenamiento religioso a Moisés. Seguimos leyendo la cita. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, los sacerdotes no pudieron inducirlo a la adoración de los dioses. Moisés fue amenazado con perder la corona y se le advirtió de que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea. Pero Moisés permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que no sea el creador del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y con los adoradores de los dioses egipcios, mostrándole la insensatez de su veneración y de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar sus propósitos. Nadie pudo refutar los argumentos de Moisés. 12 años de educación. 12 años de educación donde su madre inyectó en su mente los principios correctos de adorar solamente al Dios creador del universo. Ahora, hermano, esta obra de educación egipcia se le encargó a los sacerdotes egipcios. Y la función de ello era convertir a Moisés en la religión de Egipto. Pero ellos no pudieron. Por el contrario, no pudieron los sacerdotes refutar los argumentos de Moisés de que sus dioses eran solo objetos inanimados. Ahora, hermano, volvamos al libro de los Hechos, al capítulo 7, al discurso de Esteban. Note lo que dice la palabra de Dios. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Quiero decirle, hermano, y esto es importante, la educación en Egipto no era cualquier educación. A veces nosotros pensamos que nuestros antepasados no tenían conocimiento, pero la ciencia estaba muy avanzada en la época de Egipto. De hecho, la educación de Egipto era tan avanzada que el papado cogió la educación de Egipto y la trajo a las universidades de París, en Francia, y de ahí fue donde nació el sistema educativo jesuita. Es decir, la base del sistema jesuita es el sistema educativo de Egipto. El papado tomó su sistema educativo, hermano, de Egipto, porque la educación de Egipto no era una educación sencilla.
Egipto sobresalía en las artes y en la ciencia. Su escuela de medicina estaba bien avanzada cuando murió el patriarca Jacob. José, su hijo, tomó el cuerpo inerte de su padre y se lo llevó a los médicos egipcios. Y los médicos egipcios pudieron embalsamar el cuerpo de Jacob para que José pudiera tomar el cuerpo y llevarlo a enterrar a la cueva de Macpela que Abraham había comprado. Así que ellos estaban bien avanzados, sabían acerca de embalsamar a los muertos. Ahora viene la pregunta, ¿sabes tú cómo embalsamar a los muertos? Ellos sabían en aquella época cómo hacer ese trabajo. Moisés, como heredero al trono, tenía que ser entrenado en las mejores escuelas y en los mejores institutos de Egipto. Moisés recibió curso de filosofía, recibió curso de teología, recibió curso de psicología, recibió curso de música, recibió curso de medicina, llegó a ser un gran compositor músico, llegó a ser un gran poeta, llegó a ser un gran historiador. La educación de Moisés no fue cualquier cosa. Moisés recibió un entrenamiento también militar. Y la historia nos dice que llegó a ser un general de éxito. En una ocasión, a través de su habilidad táctica militar, logró una sorprendente victoria sobre los enemigos de Egipto. Y cuando Moisés regresaba de su victoria, todos los ejércitos egipcios cantabanle himnos de alabanza a Moisés por su victoria. Sin embargo, hermanos, Moisés nunca le dio gloria a esos dioses inútiles de los egipcios por las victorias militares que él obtuvo en su época. Moisés mantuvo su fe en el Dios de sus padres y mantuvo fresca en su mente la educación de su madre de que él sería el libertador de su pueblo. Él sería el libertador de su pueblo. Seguimos, hermano, el libro de Hebreos también se nos habla acerca de Moisés. Dice, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir lo propio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto. Hermano, Moisés una y otra vez afirmó su elección de ser el liberador de su pueblo oprimido, como le había injertado en su mente a su madre. En lugar del trono del imperio más grande y más poderoso del mundo, Moisés decidió aceptar el llamado de ser el libertador. Este es el punto, hermanos. Moisés tenía la inteligencia, Moisés tenía el talento, Moisés tenía el entrenamiento, Moisés tenía la experiencia, Moisés poseía la posición política correcta, Moisés tenía la influencia y estaba listo para poner todo esto a trabajar por el Señor, para ayudar a Dios y para liberar a su pueblo. Hermanos, aquí tenemos un hombre que tenía el entrenamiento escolar más alto que pueda conseguirse. Me pregunto a veces, ¿qué haríamos nosotros si en nuestro medio nosotros tuviéramos un hombre con la posición, la educación, la habilidad, la inteligencia, el entrenamiento que tenía Moisés? ¿Qué haríamos nosotros? Moisés le dio la espalda a los dioses egipcios y mantuvo su fe como mirando al invisible. Renunció al trono del imperio más grande y poderoso del mundo
y tiró su suerte con una raza de esclavos. Me pregunto, hermanos, ¿qué más podemos nosotros pedir de Moisés? Renunciar a todo lo que poseía, todo ese entrenamiento y toda esa herencia. Quisiera decirles, queridos hermanos, que hay muchas personas en la iglesia que tienen mucho menos preparación que la de Moisés a la edad de 40 años, que piensan que están listos para dirigir el movimiento de los puestos de avanzada, que piensan que están listos para levantar el arca para la tormenta venidera, que piensan que están listos para levantar el modelo de Madison, pero piensan que están listos para levantar su propio puesto de avanzada. Ellos piensan que están listos, que todo lo que ellos necesitan es una oportunidad, que todo lo que ellos necesitan es recurso para hacer la obra. Bueno, quiero decirle, hermano, Moisés no solo tenía todo este entrenamiento militar, científico, filosófico, todo ese talento e inteligencia, tenía la devoción, la dedicación, la lealtad, pero además de tener todo eso, Moisés también tenía la oportunidad, o así pensó él, que llegó su oportunidad. Noten, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 11 al 12, dice, Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés pensaba que él estaba listo. Y Moisés pensaba que había llegado la hora de comenzar el movimiento de liberación. Nota, hermano, quiero que leamos esto ahora en el libro de los Hechos. Como el libro de los Hechos presenta esta misma historia. Dice, cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a sus hermanos. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Apreciado hermano, ¿qué creía Moisés? Moisés creía que los israelitas entenderían que él era el libertador que Dios había prometido. Note, hermano, Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los libraría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Moisés creía que ellos entenderían que el tiempo de la liberación había llegado y que Moisés era el libertador, pero ellos no lo entendieron así. En tremendo problema se ha metido Moisés al matar a este egipcio. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 7, 26 al 28, dice, al día siguiente vio que uno de ellos reñía y queriendo ponerlo en paz les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo, ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quiere matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Moisés vio que el pueblo no estaba listo, no estaba preparado. El pueblo no estaba listo para responder a su iniciativa de su liberación. No estaba listo. Volvamos al libro de los Hechos y veamos cómo sigue contando esta historia. Dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ya ha sido descubierto. Cuando el faraón se enteró de este hecho,
de que Moisés había matado al egipcio y lo había escondido bajo la arena, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Hermano, qué fracaso el de Moisés. Qué fracaso, hermano. Qué frustración. Ahora Moisés no es el libertador que tanto su madre soñó. Ahora Moisés no es el faraón que la princesa hija de faraón soñó. Dos sueños de dos madres hechos pedazos. Tanta educación para nada, tanto entrenamiento para nada. Ahora Moisés huye al desierto, a Madián. Huye todo fracasado, todo perdido, frustrado, todo derrotado. Hermano, ¿alguna vez te has sentido de esa manera? Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa de librar al pueblo de Dios. Y esto destruyó emocionalmente a Moisés. Note, hermanos, lo que dice la señora White en Consejo para los Maestros. Vamos a estudiar ahora cuáles fueron las causas del fracaso de Moisés. Note, hermano, Moisés había supuesto que su educación en la sabiduría de Egipto le habilitaba plenamente para sacar a Israel de la servidumbre. ¿No era sabio en todas las cosas necesarias para un general de ejército? ¿No había tenido las ventajas de las mejores escuelas del país? Sí, se sentía capaz de librar a su pueblo. Inició su obra procurando obtener su favor al corregir sus males. Mató a un egipcio que abusaba de un israelita. En eso Moisés manifestó el espíritu del que es homicida desde el principio y demostró su incapacidad para representar al Dios de misericordia, al Dios de amor y al Dios de ternura. Moisés no pudo representar al Dios de misericordia, al Dios de amor y al Dios de ternura. Moisés pensaba que toda esa educación que él había recibido en Egipto lo habilitaba plenamente para sacar a Israel de la servidumbre. Y ese es un problema serio que nosotros tenemos con la educación que nosotros recibimos en Egipto, en las escuelas, en el sistema educativo en cual tú y yo nos hemos educado. Pensamos que con esa educación podemos hacer la obra de Dios. Y muchos de nosotros no hemos obtenido el grado de educación que Moisés logró en Egipto. Y aún así, con esta educación que hemos tenido, nos pensamos suficiente para hacer la obra de Dios. Como dije en un momento anterior, hay muchas personas dentro de nosotros que conversan conmigo y me dicen de sus capacidades y ellos están listos para levantar puestos de avanzada. El único problema, hermanos, que tienen es que cada uno de ellos quiere levantar su propio puesto de avanzada y ninguno de ellos se quiere unir con el otro. Y ese individualismo es el que nos tiene a nosotros atrasados. Y ese individualismo nosotros recibimos en el sistema educativo en boga al cual tú y yo asistimos. Esa es la educación que Moisés recibió. Él pensaba que con esa educación él estaba listo para hacer la obra de Dios. Eso fue lo que Moisés supuso, que su educación lo calificaba. Humanamente Moisés estaba listo. Moisés se sentía capaz
y Moisés se sentía instruido. ¿Cuántos de nosotros también pasamos por esta experiencia? Por eso no hemos logrado nada hasta que nosotros no rompamos con la educación egipcia. Nosotros estaremos dando vuelta en Egipto. Si nosotros queremos progresar en la obra de Dios, nosotros tendremos que salir de Egipto e ir al desierto a recibir la educación que Moisés recibió criando ovejas. Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa y, como muchas otras personas, perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que le había sido señalada. Huyó de la ira de Faraón. Concluyó Moisés que a causa del gran pecado que cometiera al quitar la vida al egipcio, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de librar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle la mansedumbre, la bondad, la longanimidad que necesita poseer todo obrero del Maestro a fin de tener éxito en su causa. Voy a enfatizar eso, queridos hermanos. El Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle a Moisés la mansedumbre, la bondad, la longanimidad que necesita poseer todo obrero del Maestro a fin de tener éxito en su causa. Querido hermano, nosotros pensamos que lo que nosotros necesitamos es un gran entrenamiento en las escuelas teológicas, en las escuelas de la iglesia para hacer la obra de Dios. Déjame decirte, querido hermano, la iglesia primitiva, la iglesia de la época de los apóstoles, estos dirigentes no fueron a ninguna escuela de teología. Ellos tenían un sistema de organización muy diferente al que nosotros conocemos. Quiero recordarle que cuando en los últimos días de Pablo, cuando él regresaba, que iba camino a Jerusalén, su último regreso a Jerusalén, él tuvo una reunión en Mileto y mandó a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahora, quiero decirle, hermano, en el Nuevo Testamento, los ancianos, llamados presbíteros, y los obispos es el mismo cargo. Y en ese capítulo, en el libro de los Hechos, usted puede darse cuenta, y en el libro de Tito, usted se puede dar cuenta que los presbíteros y los obispos son la misma persona. Presbítero se toma de la sinagoga y obispo se toma de la comunidad griega, pero las dos palabras tienen el mismo significado. Cuando Pablo mandó a buscar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, cuando estuvo conversando con ellos, no lo llamó presbítero, lo llamó obispo y se dirigió a ellos como obispos. Lo que quiere decir que en aquella época una iglesia no tenía un obispo, cada iglesia tenía varios obispos. La iglesia tenía varios obispos. Y estos obispos no fueron a ninguna escuela de entrenamiento. Simplemente fueron seleccionados por su consagración, por su dedicación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no se apresure a poner las manos de consagración, la imposición de la mano. Ellos fueron seleccionados por su consagración, su dedicación, y fueron llamados
a través de la selección del voto de la congregación, de la imposición de la mano. Cuando dice imposición de la mano, en realidad, hermano, quiere decir el levantar la mano en el voto de aprobación de que esa persona es un presbítero o es un obispo. Todas las iglesias en aquella época tenían varios obispos y varios presbíteros, no como hoy, que las iglesias tienen un obispo o un pastor. De hecho, el nombre, en aquella época ellos no se llamaban pastores, porque pastor es una función, no un cargo. El nombre de pastor nace después de la Reforma. Después de la Reforma es cuando entonces comienza a usarse el nombre de pastor. Pero antes el nombre que se usaba era presbítero, si, tomado de la sinagoga, del hebreo, o del arameo, mejor dicho, o la palabra obispo tomada del griego. Moisés era sabio, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. En la providencia de Dios recibió una educación amplia, pero gran parte de esa educación tuvo que ser desaprendida y tenerla por insensatez. Hermano, Moisés recibió una gran educación en las mejores universidades de su época, pero esa educación tuvo que ser desaprendida. Ese es el consejo que últimamente he estado mencionando casi en todos los sermones. La sierva del Señor nos dice que nosotros tenemos muchas cosas que aprender y muchísimas más que desaprender. Este sistema educativo por el cual tú y yo pasamos necesita salir de nosotros. De hecho, la señora White en el folleto titulado La Escuela de Madison tiene una expresión donde ella dice de que antes de que salgamos a predicar el Evangelio a otras naciones, antes de eso, lo primero que nosotros necesitamos hacer es romper el yugo de educación mundana. Y yo quisiera, hermanos, que nosotros entendamos esto que estamos diciendo. Nosotros necesitamos romper el yugo de educación mundana. Esa educación sirve para nada. O dicho en mejor español, no sirve para nada. Seguimos leyendo, hermano, esta cita que tenemos aquí de Consejo para los Maestros. Voy a comenzar de nuevo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de egipcio. En la providencia de Dios recibió una educación amplia, pero gran parte de esa tuvo que ser desaprendida y tenerla por insensatez. Su impresión tuvo que ser borrada por 40 años de experiencia en el cuidado de las ovejas y de los tiernos corderos. Si muchos de los que están relacionados con la obra del Señor pudieran estar aislados como Moisés y verse obligados por las circunstancias a seguir alguna vocación como es la agricultura, una vocación humilde hasta que se enterneciese su corazón, no propenderían tanto a magnificar su propia capacidad o a procurar demostrar que la sabiduría de una educación avanzada puede reemplazar un sano conocimiento de Dios. Hermanos, quiero repetir esta última parte de esta cita de la sierva del Señor. Ella dice, si muchos de los que están relacionados con la obra del Señor pudieran estar aislados en el desierto, en los puestos de avanzada, aislados como Moisés, y verse obligados por las circunstancias a seguir alguna vocación humilde, como la agricultura, hasta que se enterneciese su corazón, no propenderían tanto a magnificar su propia capacidad o a procurar demostrar que la sabiduría de una educación avanzada
puede reemplazar un sano conocimiento de Dios. Hermano, una de las experiencias diarias que tratando de levantar esta obra veo con frecuencia es cuántas personas me llaman y me dicen de sus capacidades que tienen, la educación que tienen. Quiero decirle, hermano, o vuelvo y le repito, esa educación tiene que ser rota. Ese yugo de educación mundana, ese yugo hay que romperlo. Y ese yugo se rompe en el campo, en la agricultura. Hoy, debido a nuestro mensaje pro salud, nosotros no criamos ovejas. Pero el consejo que la sierva del Señor nos ha dado es que los maestros y los alumnos deben trabajar juntos la agricultura. En el sistema educativo, hermanos, que nosotros pensamos establecer aquí en Kentucky, quiero decirle con toda franqueza, honestamente, esta escuela no aceptará los créditos de ninguna universidad. Toda persona que quiera ser maestro en esta escuela tendrá que venir a esta escuela y recibir un entrenamiento de maestro. No importa cuántos años tú tengas de ser maestro de primaria, de secundaria o a nivel universitario. Esa educación tuya tiene que ser rota en el campo, en la agricultura. Quiero decirte que mientras más años de educación tú tienes en esa educación de egipcio, más años tú tendrás que pasar en la agricultura. Y déjame decirlo de esta manera. La razón por la cual Moisés tuvo que durar 40 años para romper esa educación fue porque el grado educativo de Moisés fue bastante alto. Moisés tenía título en filosofía, en teología, en psicología, en administración, en historia, en poesía, en música y en muchas otras ciencias. Moisés fue educado en todas las artes y ciencias de los egipcios. Esa educación tiene que ser rota en el campo. Note nuevamente, hermano, vuelvo a traer la cita a la pantalla, donde la sierva del Señor, en la parte de abajo, dice claramente, si muchos de los que están relacionados con la obra del Señor pudieran estar aislados como Moisés y verse obligados por la circunstancia a seguir alguna vocación humilde hasta que se enterneciese su corazón, no propenderían tanto a magnificar su propia capacidad. No tenderían tanto a magnificar su propia capacidad. Hay tantas personas tratando de levantar puestos de avanzada. Un puesto de avanzada, le he dicho, apreciados hermanos, de acuerdo a la señora White, debe nacer de otro puesto de avanzada. Cuando un puesto de avanzada se establece, madura, llega un momento en que se tiene una reunión general y se dice, bueno hermano, ahora nosotros necesitamos levantar otro puesto de avanzada. ¿Cuántos de los aquí presentes están dispuestos a ir? Las personas entonces comienzan a levantar su mano y decir, yo estoy dispuesto a ir a levantar ese otro puesto de avanzada. Estas personas que están dispuestas a ir a levantar otro puesto de avanzada, ya tienen años viviendo en un puesto de avanzada. Pero el problema que nosotros estamos teniendo es que muchas personas que nunca han estado en un puesto de avanzada quieren levantar un puesto de avanzada. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo. El segundo problema que nosotros estamos teniendo es la falta de unidad. Es el individualismo.
en lugar de unirse al modelo de Madison, quieren levantar el modelo de Madison. ¿Cuántas personas me dicen, yo quiero levantar el modelo de Madison? O aquí estamos levantando el modelo de Madison. O aquí estamos levantando un puesto de avanzada. Hermano, en mi experiencia personal, yo he visto tantas personas irse al campo porque viene la ley dominical. Yo estoy mirando personas irse al campo de los años 70. Recuerdo en el año 72. Nosotros teníamos un trío de guitarra. Yo era un joven y la persona mayor del trío decidió irse al campo. Y en esa época yo no entendía el mensaje al campo. Me sentí frustrado cuando el hermano dejó el trío para irse al campo. Y la razón por la cual el hermano en 1972 se fue al campo fue porque la ley dominical estaba a la vuelta de la esquina. Yo vuelvo y repito, mi querido hermano, no va a haber ley dominical hasta que nosotros no regresemos al desierto. Mientras nosotros estemos en Egipto, no va a haber ley dominical. Si usted sigue soñando con pajaritos de que la ley dominical ya fue firmada, como muchas personas vienen y me dicen, que solamente tienen que ponerla en acción. Quiero decir, hermanos, lamentablemente están siguiendo doctrinas. No voy a decir, me voy a callar la boca. Me voy a callar la boca. Si el pueblo adventista del séptimo día necesita una cosa, es regresar a este libro. El pueblo adventista necesita escudriñar las Escrituras. Hay mucha ignorancia en las Escrituras dentro de nosotros. Y esa ignorancia tiene a algunos adventistas viviendo una vida de zozobra. Una vida de zozobra. Y esa vida de zozobra no le permite a ellos realizar nada, porque ya la ley dominical está a la puerta de la esquina. No hay tiempo para casarse, no hay tiempo para tener hijos, no hay tiempo para mandar a los hijos a la escuela, no hay tiempo de nada. Y en esa zozobra, desde que yo soy niño, conozco esa zozobra dentro de la iglesia. Querido hermano, el Señor no va a venir hasta que nosotros no levantemos los puestos de avanzada. No estoy hablando, hermano, de irse al campo. El campo, en otros sermones lo he explicado. De acuerdo a los, Satanás se ha encargado de convertir el mensaje al campo para los ricos. Solo los ricos pueden vivir en el campo, solos en el campo. Y hay muchos hermanos que tienen dinero para vivir en el campo y están viviendo en el campo y viven cómodamente en el campo. Pero ¿qué hay de los hermanos pobres? Que no tienen recursos. Ese no es el mensaje de Dios, de que las personas se vayan de manera individual. Ese no es el mensaje de Dios. Cada vez que Dios da un mensaje, ese mensaje incluye a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Por lo cual el mensaje al campo, como está siendo predicado y vivido, no puede ser el mensaje de Dios, porque no incluye a los pobres, no incluye a los huérfanos, no incluye a las viudas. Nosotros necesitamos reevaluar el mensaje al campo y ponerlo en el siglo XXI. La economía ha cambiado y no podemos... la única manera de estar en el campo es siguiendo el modelo de Madison. Madison tenía 60 industrias en su campo. 60 industrias en su campo. Los campesinos están abandonando el campo porque no pueden competir con las grandes compañías agrícolas. Quisiera conversar con ustedes acerca de las razones por qué Moisés fracasó. Note lo que dice esta cita. En las escuelas militares de Egipto, Moisés había aprendido la ley de la fuerza. Y esta enseñanza influyó tanto en su carácter que fueron necesarios 40 años de quietud
y comunión con Dios y la naturaleza, a fin de prepararlo para dirigir a Israel según la ley del amor. Querido hermano, Moisés en Egipto aprendió la ley de la fuerza. Por eso quiso sacar a la nación de Israel a través de la guerra, a través de la lucha militar, como él fue entrenado. Moisés aprendió la ley de la fuerza. Esa ley es tan terrible que tomó 40 años sustituirla por la ley del amor. Querido hermano, nosotros también necesitamos ir al desierto para aprender la ley del amor. 40 años en el desierto para aprender la ley del amor. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. 40 años, eso es una gran pérdida de tiempo. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Se le había enseñado a esperar adulación y alabanza por sus capacidades superiores. Ahora Moisés debía aprender una lección diferente. Como pastor, Moisés aprendió a cuidar de las ovejas afligidas y enfermas. Moisés aprendió a buscar pacientemente a la oveja extraviada. Moisés aprendió a ser longánime, paciente, tolerante con la oveja indisciplinada. Moisés aprendió a suplir con amor, con tierna solicitud, las necesidades de los jovencitos corderitos y de las ovejas viejas y de las débiles. Hermano, Moisés tuvo que tomar un entrenamiento para la obra médica misionera. Y ese entrenamiento para la obra misionera en el desierto, ese entrenamiento para la obra misionera en el desierto, Moisés la aprendió teniendo a las ovejas como paciente. Moisés no tuvo que ir a ningún instituto a recibir un entrenamiento que hoy día lo llaman médico misionero, cuando realmente su nombre es obra médica misionera. Y este entrenamiento, hermano, de Moisés, tuvo como paciente a las ovejas. Querido hermano, quiero decirte también, si tú has ido a estos institutos a tomar este entrenamiento que ellos llaman obra médica misionera y sale de ahí como médico naturista o enseñando el naturismo, en oposición a la ciencia del higienismo, quiero decirte, apreciado hermano, que tú también tendrás que venir al desierto a desaprender ese entrenamiento naturista y recibir un entrenamiento en la ciencia del higienismo. Tendrás que abandonar ese conocimiento. Esa educación médico-misionera, siguiendo el estilo egipcio, es parte del sistema educativo, del yugo educativo que nosotros tenemos que romper de nuestros hombros. Necesitamos, queridos hermanos, revivir la orden de Madison. Una vez nosotros revivamos la orden de Madison, entonces nosotros necesitamos levantar unidades como hizo la escuela de Madison. Necesitamos levantar unidades. Lo primero que Madison hizo fue preparar maestros. Y luego envió a esos maestros a establecer unidades. Ese es el sistema que a nosotros se nos dio como adventistas del séptimo día. Satanás se ha encargado de traer confusión a nosotros.
no hemos entendido el plan para los últimos días. Estamos temerosos. Tenemos una ley dominical a la vuelta de la esquina que no nos permite hacer nada como adventistas del séptimo día. Porque estamos esperando una ley dominical de un poder en decadencia. Y no estamos esperando esa ley dominical del próximo poder en venir al escenario, el cual es el protestantismo. Apreciados hermanos, nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios y estudiar con detenimiento qué es lo que la palabra de Dios enseña. Moisés tuvo que tomar un entrenamiento para la obra médica misionera usando ovejas como pacientes. Hoy día, a causa de nuestro mensaje pro salud, nosotros tendremos que tomar el entrenamiento para la obra médica misionera, cuidando de las lechugas, los tomates, las verduras, y ver cómo crecen saludables y sanos. Y usar esos mismos principios de cuidado y atención con el ser humano. Lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de la agricultura. Por eso, la amonestación de la señora White es que la agricultura tiene que ser trabajada por los maestros y por los alumnos. Los alumnos. Apreciado hermano, pronto tendremos que cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apreciado hermano, si tú quieres cantar el cántico de Moisés, tú tendrás que tener la experiencia de Moisés. Y la experiencia de Moisés fue en el desierto. Dios nos está llamando al desierto. Ojalá, hermano, que Dios pueda enternecer tu corazón y entender el llamado de Dios. Nosotros necesitamos unirnos para establecer el modelo de Madison. Seguir las instrucciones que se nos han dado. Apartarnos del modelo de Loma Linda, tan popular en nuestros días, y volver al modelo de Madison. Que Dios te bendiga, hermano. Dios sea contigo, Dios te guarde. Y Dios te ayude a hacer los arreglos para venir al desierto, tomar el entrenamiento que Moisés tomó, tener la experiencia de Moisés y poder cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Dios te bendiga.